tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Grande, 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 Cristo. Grande, 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 Cristo. Todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Grande, grande, Cristo. Grande, 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 Cristo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amados amigos y hermanos.
La comunidad carismática Voz Cristiana se complace hoy en compartir este tiempo de meditación, viviendo un momento muy difícil, porque casi siempre cada uno de nosotros hemos estado viviendo conforme a las diversas circunstancias que este devenir de acontecimientos dentro de este caos global se ha generado a través de esta pandemia. Hoy vamos a hablar de un tema con el cual tú y yo estamos seriamente comprometidos. Este compromiso del cual hablo es justamente el que cada uno de nosotros hemos debido desarrollar, esto de amistades, auténticas amistades, o también poder llamar genuinas amistades. Este es el complemento de aquello que fuimos predicando el domingo pasado. Y bien, el domingo pasado estuvimos utilizando este pasaje fundamental que es Proverbios capítulo 18, con el cual en realidad podemos identificar que este problema no es de hoy. Es un problema que se ha venido suscitando a lo largo de todas las edades en donde la palabra se puede manifestar de una manera contundente a través de la acción que tiene la palabra de Dios sobre los hombres. En Proverbios 18:24, un poco para recordar, dice: el hombre que tiene amigos, luz, demostrarse a sus amigos y amigo hay más unido que un hermano. Cuando nosotros vemos esta afirmación que la palabra dice que amigo es más que un hermano, todos recordamos lo que Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes ya no serán mis siervos, sino serán mis amigos. Cuando nosotros hablamos justamente de estas amistades auténticas, quizás la cantidad no es siempre lo más importante. Muchas veces todos queremos tener muchos amigos y llegamos a una triste circunstancia. No es fácil tener amigos. Y si uno tiene amigos, creo que hasta los dedos de las manos son demasiados para citarlos. Alguien me dirá: yo tengo muchos más amigos. En Proverbios 18:24 nos advierte que el hombre que tiene amigos ha de mostrarse, o sea, él se mostrará primeramente como amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Dos ideas claras que en el libro de Proverbios podemos encontrar. En pocas palabras, es mejor tener un amigo fiel que sepa animarnos, ayudarnos, sostenernos, y en los momentos más difíciles en los cuales podemos estar inmersos, pues ahí tenemos al amigo. Y ese amigo va a tener una gran responsabilidad, porque es amigo y justamente con nosotros. Esos momentos difíciles vamos a ser ahí sostenidos por ese amigo fiel. Y como hemos dicho, no solamente nos va a sostener, sino que nos ayudará a pasar esos momentos difíciles, los cuales nos están rodeando. Muchas veces tú y yo hemos llorado la ausencia de un amigo. Ponte a pensar, quizás nunca cuidaste de tener un amigo. Porque casi siempre todos buscamos una amistad porque queremos pedir algo
de esta persona. Es decir, tenemos una actitud de provecho personal. Es aquí, pues, entonces, donde debemos tener un principio. Ser cristiano también establece que tenemos primero que ser amigos de nuestros hermanos. Alguien dice, no, hermano es mejor que amigo. Bueno, quizás la palabra te está llevando la contraria, no yo. Porque la palabra nos habla de ese amigo fiel. Entonces, es cierto que nosotros a lo largo de toda nuestra vida nos hemos rodeado de personas que después de haberlos conocido, después de haber vivido, coexistido con ellos, nos hemos llegado a una triste conclusión. Estamos hablando de los amigos falsos, de aquellas personas que quizás, como en algunas ocasiones en tu vida, solo estuvieron ahí para aprovechar las circunstancias en las cuales tú te encontrabas. Pero apenas vinieron los inconvenientes, se fueron. Eso lo dice la palabra. Nosotros entonces tenemos una gran responsabilidad. Escoger con cuidado a nuestras amistades. Obviamente alguien me dice, pero pastor, a veces no los podemos conocer. Bueno, eso es cierto, pero Dios es bueno, amén. Y Dios nos hace esta tingencia. Nos dice que lo vas a conocer. ¿A quién? A esa persona que está dentro de tu entorno, por los frutos que conozcas de él. Ahora, es cierto, muchas veces nosotros estamos cegados. También en nuestro egoísmo, nosotros estamos cegados. Porque siempre estamos pidiendo o queriendo que los demás se ocupen de nosotros, mientras que nosotros nunca nos ocupamos de los demás. Esto es importante establecer, porque este es el riesgo que corremos en algunos casos de no saber con quién nos unimos. Y alguien puede explicar y justificar. Recuerden, el amigo no exige. El amigo es aquel que otorga, aquel que entrega, aquel que da, aquel que confía. Cierto, es un riesgo, no lo niego. Es un riesgo de permitir que de repente incluso nos puedan arrastrar hacia lo malo. Por ello, la gran demanda que Dios nos habla en términos de su palabra, para que tú y yo tengamos el cuidado necesario para rodearnos de amigos que puedan impactarnos positivamente y no negativamente, que podamos correr riesgos con ellos y así no seremos destruidos. Muchas veces nosotros pensamos que hoy, y esta es una explicación para muchos, que quizás en estos momentos están sufriendo y creen, piensan, equivocadamente, que Dios está pasando factura al mundo. Quiero decirte con todo el amor y con el conocimiento en esta palabra, que aún todavía Dios no ha juzgado. ¿Lo entiendes? Y todo aquel que me esté viendo a través de estos diversos medios, de estas redes sociales por las cuales hoy estamos trabajando, sí, óiganlo bien. Dios aún todavía no ha juzgado a nadie. Por eso que hoy la maldad goza de esa impunidad que a veces nos duele, ¿verdad? Y entonces preguntamos, ¿y Dios dónde estás tú? Y Dios nos dice, tranquilo, hijos, todavía no he regresado, pero voy a regresar a juzgar. Y esto ha traído también una tergiversación. Aquel que es salvo por la preciosa sangre de Cristo
no va a ser juzgado por el pecado cometido anteriormente o por los pecados en los cuales se involucre. Sé que esto causa para muchos demasiada, de repente hasta cólera. Pero es bueno aclarar que Dios envió a su Hijo unigénito para convertirlo en primogénito. O sea, el único ahora es el primero de muchos hijos. ¿Y quién se dedicó al trabajo de traer más hijos para Dios Padre? Jesús. ¿Y cuál fue el atributo que él cumplió? Derramó su sangre en sacrificio por los pecados que yo, que tú y que todos han cometido, bajo una sola condición: arrepiéntete pues. Y pídele la ayuda a ese Dios maravilloso para que con Él, no solo, con Él, tú puedas tener la expectativa y la esperanza de que tu pecado pasado, presente y aquel pecado incluso que cometerás, cubre la preciosa sangre de Cristo. Esto no te avala, aclaro, no te avala a seguir siendo un gran pecador, ni te da libertad para que peques impunemente. Y es que eso quería explicar. Hoy este mundo está sufriendo todo este problema. Y aún el juicio de Dios no ha venido sobre nosotros. Estamos sufriendo las consecuencias de nuestro extravío. Gente que, creyéndose Dios, está tomando decisiones que son punibles. Dicen, somos muchos, ya no podemos tener en el planeta Tierra más personas, porque ya hemos llegado a un límite. Hace un año casi atrás, donde el número de personas que habían ya en este planeta ya no podían ser sostenidos por lo que produce este planeta. Eso es cierto. Pero Dios no les ha dado el privilegio de librarse de la gente pobre, de la gente vieja. ¿No? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Hay sociedades que se han organizado mejor. No quiero decirles Dios te aconseja, Dios te ordena, ¿no? Porque no oyen. En cambio nosotros sí. Entre nosotros podríamos decir, vamos a evitar tener muchos hijos. Ahora, ¿ustedes saben que esa es decisión de Dios o es la decisión de una pareja? No, pero pastor, es la decisión de una pareja. ¿Pero eso qué significaría? ¿Sacrificio? Claro que sí. Pero nos aliviaría de grandes cosas. Como les contaba, hay sociedades que se han organizado. El Estado cubre hasta un determinado número de sus hijos. Hay estados que hablan de 2, otros que hablan de 1 hijo. Ay, pero pastor, ¿por qué me van a limitar en esa libertad? Ah, bueno, ¿quieres tener 3, 5, 8, 10? Pues bueno, corre con el gasto. Pero esa es una verdad que no nos gusta oír. Y es por eso, cuando a veces nos juntamos con gente que lo único que cree que es la superreproducción basado en la sexualidad y sensualidad, te estoy poniendo un ejemplo que nos parece asícito, pero es un gran problema.
Alguien dice, es que no podemos hacer que los pobres no tienen oportunidad. Yo creo que sí. Es ese corazón que busca. ¿Cuándo le vamos a decir a una persona pobre, ¿por qué no miras a aquel hermano o aquella otra persona que está triunfando y no necesita robar para triunfar, sino que a través de su trabajo y de su esfuerzo es capaz de llevar aquello que necesita en su hogar? Pero también habrá la otra prudencia. ¿Para qué llenarnos de tantos hijos? Para recibir cosas, beneficios que creemos que el Estado está en la obligación de darnos. Hermanos, si hacemos un análisis serio y concienzudo, creo que estamos creciendo mucho con relación a lo que estamos produciendo en este planeta llamado Tierra. La pregunta es, ¿qué comeremos? ¿Y cómo podemos resolver? Justamente es a través de ese grupo, de ese cariño que debemos desarrollar como amistades que nos enseñen a poder vivir. No estoy hablando de que unos pocos hagan este sacrificio y los demás hagan lo que les parezca. No. Pero todos podemos influenciarnos positivamente para hacer que todo lo negativo no venga sobre nosotros. Todo lo que nos está pasando, preciosos amigos, preciosos hermanos, todavía no es el juicio de Dios. Y si alguien te dice eso, creo que está muy equivocado. Lo que nos está pasando es algo muy sencillo y simple. Estamos cosechando aquello que sembramos. Muchos quieren sembrar vientos y lo hacen. Y quieren cosechar una bonanza y una tranquilidad maravillosa. Pues no va a ocurrir eso. Si tú siembras vientos, vas a cosechar tempestades. ¿Cómo quiero yo ser testarudo y terco en mis opiniones? Y quiero acallar a la otra persona, porque yo creo que soy la persona completamente correcta. Y de eso estamos hablando. Estamos hablando de esas amistades. Y saben, tenemos amistades, si las podemos clasificar, y como Dios nos enseña, que hay que cuidar cuidadosamente y escoger con mucha sensatez a nuestras amistades. Pero existen amistades insensatas y vamos a tratar de explicar. Uno de los defectos más grandes que el hombre tiene, y esto estoy hablando de aquellos que están en nuestro entorno, estoy hablando de la amistad, que es el chismoso. En Proverbios 20:19 dice que aquel que anda en chisme descubre el secreto. Sí, así va a ser. Pero la palabra nos dice, no te entremetas, pues con el suelto de lengua, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas personas no tienen nada que ver con algo, pero son involucradas por aquellos sueltos de lengua? ¿Creen que esa es mi opinión? Lee, por favor, Proverbios 20:19. Bien. Ahora, tenemos otra clase de amistades. Esas amistades que tipificamos como el cascarrabias. Nada está bien. Reniega por todo.
Solea, reniega. Llueve, reniega. Hace frío, reniega. Hace calor, reniega. La pregunta es, dice la palabra en Proverbios, capítulo 22, verso del 24 al 25. Esta palabra nos habla de una manera interesante. Dice, no te entremetas con el iracundo. O sea, no te juntes con él. Ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras. ¿De qué? De actuar, pues. Y tomes lazo para tu alma. Aquí hay un consejo claro. O sea, ¿Dios aprueba al cascarrabias? No. ¿Cuántas personas se enojan simplemente por deporte? O por si acaso. Luego tenemos esos amigos, aquellos que los podemos llamar los desleales. Yo no hice desleal, ¿sí? Que también su sinónimo es caprichoso. Y tú me dirás, no, una cosa es ser caprichoso y la otra es ser desleal. No. ¿Por qué es caprichoso? Porque no le interesas. Solo le interesa él, su causa, sus circunstancias, sus motivos. ¿Te has dado cuenta que todo este encerrón que nos hemos dado cada día nos va haciendo más indiferentes? Porque sobre pretexto de que yo debo cuidarme de ti, lo que estoy haciendo tácita y objetivamente es alejarme de ti. Porque pienso caprichosamente. La palabra me dice que ame a mi hermano, que ame a mi prójimo, pero no, voy a amarlo, pero cuando no tenga riesgo. ¿No crees que la palabra nos dice que debemos arriesgarnos? No tentarlo a Dios. Es un riesgo ser amigo, pero tiene también un pago. Solo aquel amigo que empieza a reconocer todo aquello que con tu cariño y tu afecto lo vas edificando. Mira lo que dice sobre el desleal y el caprichoso en el libro de Proverbios 24, del verso 21 al verso 22. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entrometas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? O sea, puede ser arrastrado por ese quebrantamiento. Ahora te das cuenta que aquí en la palabra nos está diciendo, no es que Dios dijo, estos se han portado mal, vaya con él a este castigo. No. El quebrantamiento es la consecuencia de esa actitud extremadamente veleidosa, o cargosa, o caprichosa. De alguien que debemos cuidarnos también dentro de esas amistades que tenemos es el desenfrenado. Por favor, el desenfrenado no es aquel que tiene problemas de líquido de frenos o de las fajas de frenos de su carro, no. El desenfrenado en realidad lo describe así la palabra. El que guarda la ley es hijo prudente. ¿Por qué? Porque guardar la ley es tener los frenos que te permiten no cruzar esas líneas que la palabra nos ha puesto, indicando que
no es que le hagas daño a Dios, te haces daño a ti mismo y entonces Dios tiene completamente señalizado todo y te dice, detente, alto. Y a eso nosotros le llamamos hijo prudente. Mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Y esta es una de las cosas en las cuales tú y yo tenemos que aprender a poner un poco de freno en el tiempo en el cual nosotros tenemos amigos. Ahora hablar de la sensualidad y la sexualidad, hoy todo es lícito, todo está permitido. Y hasta hay gente que festeja que hagan cosas que no son las que Dios aconseja. Y aquí la palabra nos habla, tanto en el libro de Proverbios 29:3, como también cuando vamos a hablar de los inmorales, Proverbios 4:23, y los versos también 25 y 27, pero vamos por partes. Vamos al Proverbio 29:3. Dice, el hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. Eso nos dice Proverbios 29:3. Y díganme si eso no es cierto. El principio de todo éxito no está en cuánto somos capaces de hacer cosas wow. No. ¿Dónde encuentras la fuerza para honrar a tu padre? Bien, hablábamos de esos amigos que a veces nos llevan por circunstancias que en realidad hay que llamarlos por su propio nombre. Estamos hablando de la inmoralidad. Hoy, hasta en canciones tenemos expresados, ¿no? Cualquiera es un señor. Antes se tomaba muy en cuenta ciertos valores para poder alcanzar esa categorización. Y hoy cualquiera puede llamarte ladrón. Nadie tiene temor para decírtelo. Y es más, aprovechando de eso que todos le llaman libertad de expresión, aprovechamos para hacerlo. Decíamos, como en Proverbios 29:3, nos habla que la mejor manera de alegrar a un padre es que los hijos aprendan a vivir en sabiduría. Porque la poca sabiduría conducirá a sus hijos solo a esas casas de tolerancia o a pensamientos que hoy se fomentan, en donde la sexualidad y la sensualidad ya no saben cómo expresarlo. Y ya dentro de todo ello ya no hay dos géneros, sino hay muchos más. Esto es inmoral. Y alguien siempre se levantará diciendo, es que hay que respetar y tolerar la inmoralidad. Wow, claro. Como el tango decía, siglo XX, Cambalache. Y habla de que cualquiera es un señor. Y no es así. Cuando nosotros hablamos de ese respeto, ¿cómo se los vamos a dar a aquellos que con tanta frecuencia mienten, engañan, murmuran, hacen daño, son desleales, son caprichosos, son desenfrenados? Y claro, esto casi siempre cuando vuelve hacia nosotros,
Decimos, no, yo no soy así, los otros serán. Y mire, en Proverbios 4:23 nos habla que Dios advierte de una manera completamente específica acerca del peligro que corremos al tener amigos inmorales. Hasta el refrán. Ustedes saben que el refrán expresa la sabiduría popular. Y claro, no es un paradigma importantísimo, como bien lo dicen los académicos. Pero aunque no querramos aceptarlo, este refrán nos dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Cómo no vamos a poder entender esa pequeña opinión que un pueblo puede decir como lo máximo de su sabiduría? Cuando nosotros seguimos en el capítulo 4 de Proverbios, de los versos 25 al 27, nos recuerda que sobre toda cosa guardada, tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. Porque tú sabes que de ello emana la vida. Tus ojos, que aprendan a mirar lo recto y se dirijan, ¿no?, tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Y la palabra es contundente. Aparta tu pie del mal. ¿Cuánto de todo esto es el paradigma de nuestras vidas? ¿Cuántos ya han aprendido dentro de aquellos que decimos que adoramos a Dios, que Él es nuestro Rey, Señor y Salvador? ¿Cuántos de nosotros hemos aprendido a vivir con principios? Yo por principios no puedo pagar con la misma moneda de dar mal por mal. ¿Quién me lo ordena? Aquel que salvó mi vida. ¿Y la orden es solamente no lo hagas? No. Esa orden me hace recordar que yo también un día de repente hice cosas diferentes, pero a pesar de ser diferentes, todas caen en la maldad del hombre. Y es lo que muchos no quieren oír como palabra: pecado. Les encanta escuchar: Dios te lavará los pecados y no tengas problemas. Perdón, si cometes pecado estás en problemas. No porque Dios no te perdone, porque el tener y cometer pecado trae consecuencias sobre nuestras vidas. Dios perdona el pecado, pero tú tienes que cargar la consecuencia. Muchos no entienden esto. Y lo pondré en plural. Muchos no entendemos esto. Que el Señor nos ayude para que podamos enderezar nuestros caminos. Para que nuestros caminos, que a veces se van a la derecha o a la izquierda, aprendan a caminar rectamente. Y rogaremos a Dios que aparte nuestros pies del mal. Otra clase de amigos son esos amigos que quizás los llamamos, y alguien dice calificándolos mal, necios. Sí que la palabra dice: aquel que dice necio, y establece una gran verdad. Pero bien, aquí no estamos hablando de que alguien lo trate de insultar simplemente como necio. Aquí podemos ver que hay acciones fácticas, es decir, hechos indubitables que hablan de la necedad. Y la palabra en Proverbios 13, verso 20, nos recuerda
este principio fundamental. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Qué terrible, ¿verdad? Y nosotros decimos, pero ¿por qué voy a ser quebrantado si yo solamente estoy acompañando? Pero la compañía nos influencia. Esa compañía va a hacer de que no te parezca tan grave lo que se hace, cuando realmente deberíamos y seríamos muy sabios si es que reconocemos que a veces caminar con un necio nos convierte también por eso, por esa influencia que ese amigo puede traer a tu vida. Dime con quién andas y te diré quién eres. Redondeemos la idea. El necio, ¿quién es? Es aquella persona que se niega a reconocer primero la autoridad de Dios. Ahora, el negar la autoridad a Dios, ¿y cuál será su consecuencia? Piensan muchos que decir, no, Dios no existe, y ya está, se arregló todo. Acaban de descubrir el color negro y no se dan cuenta que lo negro no es un color, es la ausencia de luz. ¿Y cuál es su consecuencia? No podrá distinguir entre un buen camino y un mal camino. Si somos capaces y reconocemos el impacto de los amigos que ellos pueden tener sobre nosotros, yo te hago una pregunta. ¿Crees tú que Dios se siente de agrado verte caminando con personas que no te edifican? ¿Saben? Alguna vez comentaba con mis compañeros de trabajo y hablamos de la liberalidad con la cual hoy se visten las damas. Y bueno, por otro lado se hablaba de que los varones pues se excedían con las damas. Y no faltó alguien no creyente que dijo, bueno, pues la verdad de las cosas es de que cuando una niña se viste como una mujer, siendo esta niña aún no una mujer, pero elige el modelo de una mujer que no respeta ciertos límites de pudor, que no se pone por poner, sino son los límites de aceptación de un pueblo. Vámonos a Irán y que una mujer iraní utilice minifalda, un tóplex, y tenga toda la cara completamente llena de todos esos arreglos maravillosos que hoy le llamamos maquillaje. ¿Qué le van a decir a esta mujer? Bueno, pero si esta mujer se viste de esta manera y camina por un barrio populoso de los Estados Unidos, de alguna de esas grandes ciudades, de repente pasará desapercibida. Y alguien dice, pero no, mi libertad, yo quiero vestirme de la manera que quiero. Está bien. Pero te has dado cuenta que tienes personas al frente. Y claro, a nadie nos gusta ser juzgados, pero la opinión de ellos nos impacta. Así como no te gusta ser juzgado, ¿para qué tomas o por qué tomas la opinión de esas personas en contra tuya? No, hoy estamos frente a muchas personas que quieren que nosotros aceptemos
esas sus acciones deleidosas. Que hagan el mal y nosotros no digamos nada. Que puedan pasar con la impunidad más grande. Y yo les hago esta pregunta. Podemos ser todos ciudadanos. De repente no tenemos niveles de amistad ni amicabilidad. Pero no hemos establecido básicamente que tenemos derechos y tenemos obligaciones. ¿De qué sirven entonces esos listados constitucionales con los cuales hablamos de nuestros derechos y de nuestras obligaciones? ¿Por qué queremos hoy crear condiciones de que algunos sí tengamos que cumplirlo y otros no? Y han creado leyes y formas y maneras de evitarlo. Cuando se hizo ciertas aseveraciones de nuestro Congreso, me pareció pertinente decir, esa es la realidad. A ver, investigaré, leeré. Y saben, la persona que habló de esa manera, y lo hizo delante de ellos, se ganó obviamente su censura, tenía toda la razón. Patético, ¿verdad? Perdonen, no estoy hablando sino de eso que podemos ser capaces de observar. Esto impacta. ¿Cómo le diré a mi niño? No hagas como hacen ellos. Le diré, haz como hago yo. Y ese niño va a decir, sí te veo que haces lo correcto, que haces esto, que haces lo otro, pero no te veo con un sueldo que ellos tienen. Tremendo, ¿verdad? Pero estos nuestros amigos, entre comillas, creen que nosotros y los niños no se dan cuenta de ese problema. Noticia fundamental. Se aprobó el aguinaldo de los empleados, de los médicos, de enfermeras, maestros, profesores, etc., etc. Y se aprobó el aguinaldo de las personas que gobiernan el país. Yo creo que todos saltamos de alegría, ¿verdad? Al ver esa compatibilidad con la cual nos trata. Esa amicabilidad con la cual nos trata. Y alguien dirá, pero no se mete en esas cosas. ¿Cómo no? Yo tengo que decirles a estas personas y todos los que piensen que haciendo eso van a ser felices y exitosos, tengo que decirles no. Están viviendo en tinieblas y no se dan cuenta de lo que están haciendo. ¿Cuándo vamos a entender que todo ser humano, que toda creación que existe aquí en este planeta y en todo el universo, nuestra tarea es honrar y agradar a Dios? Y no creo que con estas cosas alguien diría, no pues, pero justamente estamos agradando a Dios. Es allí donde una vez más debemos decir, tú tienes que aprender a escoger tus amigos. ¿Y por qué no también decirte, tienes que aprender a tener amigos? Y que tus hijos jueguen con esos niños de tus amigos que los has escogido. No, eso es una acción discriminatoria. Perdón. ¿Tú como padre no buscas lo mejor para tus hijos? ¿Estoy en un grave error?
Cuando pienso en la formación de mi hijo, tengo que ser abierto y debo ser participativo. Que toda la podredumbre que hay por ahí también le salpique a mi hijo, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica que estamos tratando? Pero también, ¿saben? Dios nos habla de las amistades sabias, de esas amistades que debemos buscar, porque si yo quiero mi bien, y el bien de mis hijos, y el bien de todos aquellos que amo, porque tú y yo solemos imitar los ejemplos de las personas a las cuales admiramos. Hemos sido gobernados por personas de cara bonita. ¿Y a dónde nos han llevado? Hemos sido gobernados por personas simpáticas. ¿Y a dónde nos han llevado? Amados, requerimos y necesitamos darnos cuenta de que debemos tomar esa acción de buscar nuestras amistades sabias. No busques ese amigo que te puede resolver el problema. Yo te sugiero, busca aquel amigo que puede edificar la vida tuya, así como la vida de tus hijos. Porque es una persona que es ejemplar. Y ahí viene ese nombre. ¿O qué diremos? ¿Ya lo ejemplar no está de moda? ¿Cuáles son las actitudes que debemos hacer? Y de esa conversación que les decía, ¿no?, que tenía con mis amigos, y hablábamos justamente del arreglo de las niñas y de sus maneras de vestir. No faltó uno de repente imprudente, pero sincero, que dijo: ¿cómo quieren muchos padres que sus hijas sean tratadas como damas si las visten como aquellas señoritas que no tienen nada de ni señoritas, ni señoras, ni niñas prudentes? Y la conversación se puso tensa, pero sabíamos que esta persona había dado en el clavo. ¿Cómo quiero mostrarme? ¿Cómo quiero comportarme si me disfrazo de aquellas personas que no hacen lo correcto? Yo sé que cuando digo esto, hay muchas personas que se molestan, y de todo corazón les pido 1000 disculpas, porque quizás estas palabras no les agradan, pero es necesario y es necesario que yo tenga que hacerlo, porque tengo que ser también esa voz que en estos tiempos difíciles se levanta con un solo propósito: abre tus ojos. No trates de justificar lo que ya no es justificable. Y alguien dirá: ¿y entonces qué debo buscar? Ahí está el punto. Tú y yo debemos buscar amistades con quienes tenemos que aprender a compartir un profundo interés común. Y no hablo del interés común, que eso es asociación ilícita para delinquir. Lo dice el Código Civil y el Código Penal. Las amistades genuinas que tú y yo debemos aprender primero a hacer y también buscar. Y yo voy a buscar gente que me inspire para que yo pueda hacer. Y mis hijos aprendan eso de mí y aprendan de aquellos con quienes comparto en casa. ¿Y acaso no hay actitudes comunes que podemos hacer? Hay desde la parte que es
el juego, el fútbol, el básquet, o las artes, cantar, pintar. Hay muchas cosas en las cuales podemos buscar puntos en común. Y miren, no estoy hablando de solo criterios religiosos. ¿Qué más si puedo yo juntarme más y compartir más con aquel que comparte mi fe? Aquel que cree en mi Dios. Y ambos queremos agradar a ese Dios. Pero eso no discrimina que yo pueda tener un amigo que quizás no cree en Dios, pero es una entrañable persona que a veces no habla de Dios, pero a veces se comporta tan bien, que viene a ser un gran ejemplo. Así como Él me puede ayudar a que yo adquiera mejores actitudes y aptitudes, yo puedo compartirle la fe que tengo. Y podemos tener una relación transaccional dentro de esa amicabilidad de una manera eficaz. También Dios nos recomienda tener como meta no suplir nuestras necesidades personales, sino buscar eso que le llamamos el bien común. Y a veces de repente yo puedo alcanzar lo que yo quiero. Pero a veces voy a tener que decir, si yo alcanzo lo que yo quiero, de repente muchos se van a perjudicar. Y entonces es allí donde empieza esa capacidad de enseñanza que debemos tener. Porque quiero recordarte, amigo, tú puedes tener todo el oro del mundo, pero el oro no te salvará. Me dirás que el oro te va a permitir vivir como tú quieras, ¿sí? Y hacer tu capricho, ¿sí? Y perderte en este mundo, ¿sí? En cambio nosotros, quiero que lo entiendas, amigo mío, buscamos a través de la palabra no solo nuestro bien, sino que este manual de vida nos haya enseñado concretamente a poder ser esas personas diferentes. ¿Para qué? ¿Para el bien nuestro únicamente? No, sino también para tener un efecto positivo sobre nuestra sociedad. Ser amigo, aprender a veces a poner a los demás delante de nosotros, o incluso delante de nuestros hijos, siempre tiene un riesgo. El dolor de la traición, o simplemente la justificación de la traición a través del rechazo que pueden mostrar hacia nosotros. Es la típica de aquellos desleales. Pero cuando alguien comete una deslealtad, ahí tenemos que aprender a ser serios. Que alguien sea desleal, yo no lo he sido. Lo fue. ¿Me dañó? Sí. Pero puedo perdonar. Puedo creer en aquel que me dice que todas las cosas me ayudan para bien. Y si es así, entonces yo no tengo mayor inconveniente de chocarme con personas que puedan ser capaces de incluso hacerme daño. Y a veces esa es la historia de la vida, ¿verdad? Personas que nos ofrecieron todo su cariño, admiración, constancia y demás cosas terminaron, ¿qué? Olvidándose de eso. Entonces, el tener amigos, el buscar esa amistad, es un riesgo porque trae rechazo y trae dolor, sí. Pero debemos aprender
a creer que sí podemos hacernos de amigos. Muchos, porque hemos sufrido este rechazo, porque hemos sufrido este dolor en el pasado, hoy ya no queremos mantener esa actitud hacia los demás. Pero te hago esta pregunta: ¿qué gano reteniendo ese dolor en mi corazón? Si yo debo reconocer que es una posibilidad, como Jesús le dijo a ese su amigo infiel: ve y haz lo que tienes que hacer. Muchos dicen, bueno, pero Dios pudo decirle, no lo hagas, te vas a quemar en el infierno, no lo hagas. ¿No? ¿Te has dado cuenta que él ya había tomado su decisión? Ya le había puesto precio a su amistad. Y Jesús le dice, ¿con un beso vendes a tu amigo? Bueno, y uno dice, no, pues, pero es que Jesús es Jesús, y él debía. Por favor. El hombre más puro, cuyo nombre es Jesús, le dijo que vaya a hacer lo que tenía, lo que ya había decidido hacer. Ya lo había ejecutado. Ahora solamente tenía que ser aquel que los conduzca y les señalara quién es el Rabí de Galilea. ¿Es culpable de eso Jesús? Tenemos que buscar amigos leales, porque esa es una de las formas en las cuales tú y yo aprenderemos a estar dispuestos de asumir. Porque sabes, ser amigo realmente es amar con sacrificio. Yo sé que todos y cada uno de nosotros quisiéramos que la amistad sea siempre eterno jolgorio, felicidad. ¿No es así? El amor en realidad es parte de nuestra naturaleza en Cristo Jesús. Y la amistad es una extensión de este amor. Y que ya casi podríamos decir, está llevándonos hacia ese concepto de sacrificio. La amistad no solo debemos esperarla, tenemos que aprender primero a darla. La comprensión no debe partir de los demás hacia nosotros. ¡Qué hermoso si tengo un ejemplo! Pero yo tengo que ser el ejemplo de mis hijos. Yo no quiero el mal de mis hijos, aunque cometan errores. Me duele el error que cometan. Pero tengo la confianza y la esperanza en Dios de que reaccionen. Y muchas veces la reacción pareciera, ¿no?, que es mantenerse en lo que están haciendo. Y pocas veces pensamos en que hay que corregir aquello que estamos haciendo mal. Pero eso es toda una cultura, eso es todo un concepto y principios por los cuales debemos entender que la amistad es ese amor sacrificial con el cual somos capaces de entender a nuestros amigos, que casi siempre tienen la opción de equivocarse. La amistad también linda dentro de aquellos criterios de sinceridad. La amistad es justamente eso. ¿Te gusta oír lo que te dicen que solamente son halagos? ¿O te gusta oír de aquel amigo que puede decirte,
esa verdad que a veces no quieres escuchar. Amistad. Pero también el amigo puede equivocarse, como tú. Y el pedir perdón, pues, en una amistad, tiene que hacerse rápida y oportunamente. Porque si lo retrasamos mucho, esta falta de perdón lastimará, ofenderá mucho más y generará un desarrollo de ese orgullo y que quizás termine dominándonos y negándonos reconocer todos los favores recibidos a veces de esa persona que hoy se equivocó, pero que fue una persona que marcó tu vida. Una persona que te ayudó en los momentos difíciles y ahora, cual religioso, te conviertes en aquel que no dudas en levantar y señalar con tu dedo. Perdóname. Si has hecho eso, ve y pide perdón. Y más bien ofrece el concurso de tu amistad para ayudar a levantar a tu hermano. En la palabra vas a encontrar que dice, vosotros que sois espirituales. Mucho nos gusta hablar de la espiritualidad. Pero ya saben, eso no son ritualismos. Los dones no nos habla de nuestra condición delante de Dios, sino de aquello que Dios nos ha conferido para alcanzar el propósito por el cual estás aquí. Y no te olvides que hay muchos que tienen esos dones y lo están desperdiciando. Y hay otros que no tienen dones y los inventan para decir que los tienen. Es terrible. Vivimos en un mundo conflictivo en donde tú y yo tenemos que aprender a reconocer a mi hermano, a mi amigo, aquel por el cual puedo poner mi brazo para ayudarlo. Porque Dios ha desarrollado esa amistad entre nosotros. Muchas veces hablamos de espiritualidad. Y yo reto a los espirituales. ¿Cuán amigo eres? Todos buscan amigos que les sirvan, que estén a su disposición. Cuando hay alguien que está a tu disposición, ese es mi amigo. No, has confundido. Es tu pongo. Bueno, así lo supongo. Y muchos confundimos la amistad con él. Líbrate de eso, precioso hermano, preciosa hermana. No le haces daño al otro, te estás haciendo daño a ti. Amistad es aprender a que nuestra vida sea regida por los principios bíblicos que nos hablan de ese profundo amor que debemos manifestar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Muchos hemos creído que esa es la obligación que tienen los demás para conmigo. Perdón, así no dice ese verso. Ese verso dice que tú tienes la obligación con los demás. Ah, pero los demás también deben tener una obligación conmigo. No. Si ellos no lo quieren, no lo van a tener, ni lo van a desarrollar. Pero ese no es tu problema. Es problema de esa persona. En cambio, los hijos de Dios, aquellos que son espirituales, tienen que vivir por los principios. Ya no podemos seguir engañándonos. Un cristiano es alguien que está aprendiendo a amar cada vez más
y más a sus hermanos. Es esa persona que aprende a mirar el valor que tiene la sangre de Cristo vertida sobre su hermano y no lo considera como poca cosa. ¿Ya no lo crees así? Según tú te han defraudado tus hermanos, según tú nunca te han comprendido. Perdóname, ellos no están mal. Tú estás mal. No esperes el reconocimiento de nadie. Espera el reconocimiento de Dios. Y eso es lo más hermoso que tiene un siervo de Dios. Y tú lo eres, precioso y preciosa hermana. Solo que a veces no, tú misma ni te lo crees, o tú mismo ni te lo crees. Y a veces hasta dejamos de ser leales con nosotros mismos. Y el que aprende a ser leal consigo mismo, aprende a ser legal y leal con los demás. Legal porque tiene el fundamento y leal porque va a ponerlo en práctica, lo va a obedecer. ¿Sabes que las amistades son un tesoro? Si no lo tienes, seguramente no lo conoces. Pero cuando lo tienes, empiezas a descubrir que es un tesoro y que a veces cuando les pides algo, ellos sacan de lo más profundo, como se hace el oro, como se hacen los diamantes, y salen hacia la superficie y tienen tan hermosura de colores, de brillo metálico, y es lo más delicioso y hermoso. Amistad. Y la amistad es lealtad. Pero siempre recuerda, no es lealtad cuando nos conviene. Es lealtad en todo momento, aún en circunstancias y condiciones difíciles. Sé que esto siempre va a traer como consecuencia algo. Te van a criticar. Vas a encontrar gente que siempre va a hablar que son súper fieles y que más bien los demás no lo son. Y yo quiero decirte, ese es el primer mal síntoma. El leal siempre está buscando cómo ser un poquito más leal. No, pero ya uno es leal. Sí, es que la lealtad es una suma de tantas cosas hermosas. Y a veces una pequeñez puede hacerte creer que no fuiste tan legal y leal como debiste serlo. La lealtad es esa actitud con la cual tú puedes comprender que incluso alguien se pudo equivocar. Porque como lo conoces tan bien, dices, seguramente esto lo hizo por esta causa. A ver, averiguaré. A veces no va a ser cierto. Entonces, ahí es donde viene el amigo y le habla y lo hace reflexionar. ¿Para qué? ¿Para que el amigo se sienta mal? ¿Para que el amigo sufra? ¿O tienes que animar al amigo y decirle, hermano, toma mi mano, vamos, levántate? Esa es lealtad de amigo. El amigo no pretende hacer sentir mal a los demás, como una manera de decir, es que yo soy mejor que todos ellos. Ahí no hay lealtad. Esa es una flagrante traición. Bien, lleguemos a la parte final. Es aquí donde nosotros vamos a encontrar que Dios nos ha dado advertencias sobre las relaciones y las amistades que debemos tener
y que debemos evitar. En algunas ocasiones, tú has encontrado amigos y a cada uno de ellos has logrado descubrir sus características. Pero es aquí donde la gratitud tiene que empezar a funcionar. No hay amistad si no eres grato, si no eres agradecido. Si pudiéramos ser todos agradecidos por lo mucho o por lo poco que recibimos. Hay personas, por ejemplo, que quieren ser servidos y nunca han dado nada. Te pregunto, ¿hay alguna relación transaccional que podría explicar esa idea cuadrada? Bueno, es que la palabra de Dios manda. Sí, pero no le manda a Él en tu beneficio. Te manda a ti en el beneficio de Él. Realmente a veces no entendemos el Evangelio. El Evangelio no es una herramienta para exigir a los demás el derecho que tú tienes. Eso no lo vas a encontrar aquí. Lo vas a encontrar en un corazón egoísta. ¿No lo crees? Lee las obras de Kant, el padre de la psicología, y te vas a darte cuenta cómo él pone reglas, las cuales nunca pudo cumplirlas, pero de las cuales se ufanaba que debían ser las relaciones transaccionales entre los seres humanos. Al igual, yo sé que muchos que me están escuchando han leído El quehacer de Lenin. ¿Saben? Eso es un libro que hay que quitarse el sombrero. Pero ¿cómo explicar a alguien que ha escrito una maravilla tan bonita como esa? Y paralelamente manda desaparecer a Trotsky en México, muy lejos de donde él vivía. Increíble, porque toda esa su accionar de su mundo político contradecía con los principios que establecía en ese precioso libro de El Azar. ¿Acaso también no podemos decir que cuando tenemos un amigo y estamos ambos, él, tú y demás hermanos y amigos, somos del agrado de Dios? Es esto lo que tú y yo tenemos que aprender a buscar. ¿Sabes que esto es el que da el crecimiento espiritual? La amistad es una de las principales herramientas contra el egoísmo. El mantener el egoísmo en tu corazón por muchos golpes, sacrificios, cosas que tú hagas para ser perdonado, no tiene sentido. Sé amigo y serás más espiritual. Quiero terminar diciéndote, ¿cuántas personas has conocido que se han esforzado por hacerte conocer las verdades de Cristo? La palabra dice que debes dar doble honra a aquellos que te enseñan esta palabra. Y cuando eso dice, te está diciendo tácita y objetivamente, aprende a ser amigo de aquellos que son tus amigos, que por la vida que han desarrollado se han acercado a ti, buscando compartir esta palabra. Pero por favor, no voy a que solo te lo lea. Voy al hecho de decir, aquí lo dice, y así lo hago.
Eso es el ser amigo. Eso es el amar que Dios nos ha pedido. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Aprende a ser amigo de tus hermanos, que es lo primero que nos manda, empezando por la casa de Dios. Ahora esto puede extenderse para más adelante y para mayores personas. Alabado sea el Señor. Que esta palabra refresque tu corazón y dejes de ser de repente tan temeroso en poder compartir lo que aquí dice. Y quizá lo más importante, en compartir lo que esto dice y lo ha dicho aquí, y que tú tienes la capacidad de poder amar, ser amigo de los demás. Que el Señor me los bendiga ricamente, y aprovecho este momento para decirles de todo corazón que la comunidad carismática Voz Cristiana se complace siempre en estar meditando sobre la palabra de Dios y teniendo siempre tu presencia que nos impulsa a seguir sirviendo a Dios. Que el Señor te bendiga. Recibe el saludo de la familia pastoral. Y yo decirles a cada uno de vosotros, amados, que los amo de todo corazón. Acompáñenme en esta oración final y decirle gracias, Señor. Que esa amistad que tú mostraste hacia el hombre, que es el hombre para que tengas memoria de él, que sea una amistad que empiece también a brotar en cada uno de nosotros hacia los demás. Y a través de esa amistad, Señor, allanemos las diferencias y sobre todo podamos traer a esas personas hacia tu camino, precioso Dios, para que sean hermanos y amigos. Que el Señor me los bendiga. Estaremos el próximo domingo, si Dios lo quiere. Un gran abrazo desde aquí. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo.
solo estamos tú y yo. Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor,